obviamente en esta clase no vamos a terminar de ver todo lo que corresponde a trastornos de aprendizaje. Bien, vamos a llegar hasta donde nos dé la hora. Sin embargo, hace unos 10, 15 minutos atrás yo ya subí el documento a la plataforma. Bien, para que ustedes se lo puedan descargar, imprimir, que van a ver que una primera parte es la que vamos a ver hoy en la clase y el resto es el complemento que por razones obvias no nos da para terminar, pero que ustedes lo van a tener ahí. Bien, entonces les pediría por favor que lo lean, que revisen, porque de alguna manera va a servir también para nuestro tercer y último parcial. Esta parte está referida básicamente a todo lo que tiene que ver con los trastornos del lenguaje, con los trastornos de audición y con los trastornos motores, que como su nombre dice, van a causar algún tipo de dificultad en la escolaridad regular de los niños. Y de ahí ya se entra a las dificultades más complicadas, más específicas, por eso también tiene el nombre de trastornos de aprendizaje específico. ¿Sí? Entonces, terminada la clase, ya está en la plataforma a disposición de ustedes el tema completo en relación a lo que son trastornos de aprendizaje. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna puntualización, alguna cosa antes de comenzar. Nada, ¿estamos bien? Creo que sí, Moni. Ok. Bien, entonces, sin más, paso a compartir pantalla, por favor. Listo. Okay. Bien. Entonces, comenzamos. Trastornos de aprendizaje. Vamos a ver un poquito el origen, la etiopatogenia de los mismos, ¿no? Como ustedes ven en la pantalla, los estudios que se han realizado justamente con niños que de alguna manera se veía que no seguían un aprendizaje entre comillas regular de acuerdo a lo que se espera por edad, por etapa de desarrollo, ¿no es cierto? Han llevado a clasificar y a identificar estos trastornos que de alguna manera van a interferir en el aprendizaje de los niños, ¿no? Muestran que la mayoría tienen su origen en trastornos ocurridos o que se originan de alguna manera durante el embarazo, puede ser en algunos casos en el momento del parto o en edades muy tempranas, obviamente antes de ingresar a lo que es toda esta etapa, ¿no? Y bueno, y en algunos casos también se contemplan que pueden haber algunos factores de tipo hereditarios que de alguna manera predispongan al niño a presentar algún tipo de dificultad, pues en esta su escolaridad en las primeras etapas, ¿no? De hecho, son en los ya algunas situaciones las podríamos nosotros identificar en lo que es el preescolar. No por nada también el preescolar es la etapa para comenzar con el aprestamiento de las funciones básicas y a partir de aquello ya deberían al menos ya comenzar a detectarse algunos elementos que si son tratados, si son abordados oportunamente, podríamos de alguna manera revertir la presencia ya cuando el niño está en un aprendizaje formal. Bien, en todo caso, hay factores también complementarios o añadidos, pueden estar presentes, como dice la pantalla, factores de origen psicológico o sociocultural que también pueden afectar de alguna manera o pueden traducirse de alguna manera en ciertas interferencias para un aprendizaje regular o de acuerdo a lo que se pueda esperar. ¿Sí? Entonces, causas de los trastornos de aprendizaje.
aclarando acá que son trastornos que no necesariamente van a ser graves de estar presentes. Y repito, bueno, dependerá del caso, pero sin generalizar, son situaciones que si se las aborda oportunamente, ¿no es cierto?, se puede evitar que causen mayor dificultad en este aprendizaje. Ya en las exposiciones vamos a ver las causas de mayor peso, donde realmente las dificultades que conlleva cada uno de los trastornos específicos va a ser mucho más complicado, ¿no? Acá, como les digo, en esta parte, por eso se hace la diferencia entre trastornos de aprendizaje y trastornos de aprendizaje específicos, porque si bien son trastornos que pueden causar dificultad en el aprendizaje, insisto una vez más, en la medida de que sean identificados, ojalá oportunamente, de alguna manera se puede revertir, ¿no? O se puede evitar que vaya a causar mayor dificultad en el niño. Entonces, entre las causas de este aprendizaje, vamos a tener las que se denominan de origen biológico, ¿no? Que estas pueden ser de índole genético hereditario, donde, bueno, pues de alguna manera no se puede intervenir mucho, digamos, porque ya vienen predestinadas de esa forma, ¿no? Entonces, entre las biológicas vamos a tener las genéticas hereditarias. Perdón, a ver. No sé qué ha pasado. Denme un segundito. Tenemos las adquiridas desde el punto de vista biológico, que como el nombre lo dice, ya se las adquiere, ¿no es cierto? Van a estar presentes por alguna situación que tenga que ver sobre todo en el proceso de la gestación. En ese sentido, como las causas adquiridas, vamos a tener a las prenatales, que básicamente van a estar en relación a aspectos que tengan que ver con la desnutrición o algún déficit alimentario por parte de la madre, si estamos hablando prenatales, que ya pudieran estar afectando al niño o niña, ¿no? Dentro de los prenatales también vamos a hablar de los aspectos tóxicos, ya sea por la ingesta de algún tipo de sustancia, llamémosla así, no controlada, pero también por la ingesta de alguna medicación que pueda ser dada erróneamente o automedicación que pudiera tomar la madre, que de alguna manera también vaya a afectar al bebé, ¿no? Y también tenemos toda la parte de infecciones, que como toda infección en el periodo prenatal puede también predisponer o afectar de alguna manera, dependiendo del tipo de infección que pudiera estar presente a este bebé, ¿no? Ahora, estos tres elementos, tanto la desnutrición, la ingesta de algún medicamento no adecuado o algún otro tipo de sustancia y las infecciones, no necesariamente van a estar aislados. Si bien no van a tener una relación directa uno con el otro, puede que estén presentes de estos aspectos por lo menos dos, ¿no es cierto? O sí, alguno de los dos. O por ejemplo, que tenga algún tipo de infección y que, bueno, pues la mamá arbitrariamente se tome a tomar cierto tipo de medicación sin contemplar el efecto que pudiera ejercer sobre el bebé, porque no tiene el aval de una medicación dada por el especialista, ¿no? Entonces, a raíz de una infección, bueno, yo me pongo a tomar cualquier cosa y esta ingesta de algún medicamento no adecuado o de automedicación podría volverse en un elemento de índole tóxico para el bebé, ¿no? O puede ser también que esté ya presente una desnutrición de base, ¿no es cierto? Y que se ingieran algún tipo de medicación que no sea la apropiada para el caso. Estamos hablando, cuando hablo de ingesta de medicación que entraría entre los elementos tóxicos, me refiero a esa automedicación que se la ingiere sin tener el respaldo y el control del médico especialista. Bien.
Vamos a tener dentro también de los aspectos adquiridos las situaciones perinatales. Como todos sabemos, lo perinatal nos hace referencia al momento del parto, ¿no? Entonces, que estén presentes algunas situaciones como anoxia, por ejemplo, algún tipo de traumatismo al momento del nacimiento que pudiera afectar también al bebé. Y dentro de los postnatales, pues volvemos a lo mismo, desnutrición ya del mismo bebé, ¿no es cierto? Porque ya el bebé nació, por eso es postnatal, que sufra de algún tipo de infección y también que pueda estar presente algún tipo de situación traumática, ¿no? Que indirectamente pueda afectar a este niño, a esta niña, en relación ya al entorno mismo. Bien, entonces, dentro de la parte biológica vamos a tener claramente diferenciadas esas dos causas. Las genéticas, que ya pues vienen predestinadas, y las adquiridas, que dependerá cómo se va llevando la parte prenatal, perinatal o postnatal, de ese niño, de la parte de la gestación y una vez que ya pudo haber nacido, ¿sí? Dentro de las causas psicológicas podemos encontrar algún tipo de factor emocional intenso y prolongado, ¿no es cierto? Que se viva un clima familiar bastante complicado, muy difícil y que además no sea de una situación circunstancial, sino más bien que se vaya manteniendo en el tiempo, ¿no? Que de alguna manera puede afectar al niño, ¿no? Estamos hablando tal vez de estados de angustia, altos niveles de inseguridad que se van generando en el niño producto de alguna situación que se pueda vivir en el entorno. Y también tenemos los aspectos socioculturales, ¿no? Que dependiendo de cuáles sean, pueden tener un impacto bastante considerable o circunstancial y por un determinado tiempo, dependerá, ¿no es cierto? Como siempre lo digo y no me voy a cansar de decir, no se puede generalizar dado que no todas las situaciones son iguales, no todos los niños son iguales y por ende no todo el entorno alrededor del niño es igual, ¿no? Pero en todo caso, como un predisponente dentro de los aspectos socioculturales podríamos tener rechazo, abandono de ese niño, niña, es cierto, que se esté viviendo por un momento de desintegración familiar, separación de los padres, un divorcio, deserción de alguno de los padres de ese núcleo familiar, también un bajo nivel cultural y económico, porque sabemos que de alguna manera va a influir, ¿no es cierto?, en lo que van a ser los procesos de aprendizaje, pues no tendrá, quién sabe, desde un punto de vista de un nivel cultural bajo o económico, los recursos necesarios para poder tener un adecuado nivel de estimulación, dependerá. De todas maneras, esto del bajo nivel cultural y económico también hay que manejarlo un poco con pinzas, ¿no? Porque yo siempre digo, si vamos a hablar desde el lugar de un aprestamiento, de una estimulación, pues lo habíamos visto en funciones básicas. No se necesitan ni elementos ni materiales sofisticados, carísimos o específicos, con cualquier cosa que uno tenga en el entorno y tal vez una pequeña dosis de creatividad, pues se podría manejar un buen nivel de aprestamiento, ¿no? Dentro de lo que pueda caber. En todo caso, repito, no se pueden entrar en generalizaciones, hay situaciones y situaciones. Y al igual que los factores biológicos, no es que necesariamente tenga que estar presente uno. De esto que mencionamos, entre los más comunes, porque por ahí en alguna situación particular hay otro factor también muy específico y muy de ese núcleo, de esa persona, de ese entorno, no es único, ¿no? Puede haber varios de estos donde uno lastimosamente retroalimente de
forma no adecuada al otro y bueno, vaya a causar esa predisposición para tener alguna dificultad en el aprendizaje. Bien, si tienen alguna duda, por favor, ya saben, siéntanse en la libertad de preguntar. Entonces, todas las causas que ya se han mencionado, ¿no es cierto?, van a incidir en el aprendizaje o en áreas específicas del mismo, desembocando estas de acuerdo a que no sean identificadas, abordadas, tratadas, entre comillas, adecuadamente o en un tiempo pertinente en algún tipo de trastorno de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, vamos a encontrarnos con los trastornos del lenguaje, que de hecho suelen ser a veces los más comunes y por eso también los trastornos del lenguaje son tratados como una forma de diferenciar lo que van a ser los trastornos de aprendizaje específicos. Si bien el lenguaje tiene una incidencia muy importante en ciertos trastornos de aprendizaje específicos, hay que también marcar la diferencia entre ese tipo de trastornos y los que son los trastornos del lenguaje que pueden estar presentes. De hecho, suele ser muy común la presencia de este tipo de dificultades o de trastornos en el lenguaje y lo que marca la diferencia es el poder abordarlos pertinentemente, cuestión de que no se vaya a lo que va a ser un trastorno de aprendizaje. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de algún trastorno del lenguaje que pueda hacer mención? Curso. Moni, yo sí me acuerdo, pero exactamente el nombre se me fue ahora, porque era justamente yo trabajaba con un niño que tenía un trastorno del lenguaje y, o sea, confundía en el hecho de la pronunciación de la R con la R, entonces, hoy se me fue el nombre ahora, pero sí era evidente, ¿no? Esta confusión que tenía. En el lenguaje. Sí. Bien, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna idea de la dificultad del lenguaje? ¿O de trastorno del lenguaje? Moni, tal vez las dislalias. Sí, muy bien, perfecto, las dislalias, gracias. ¿Te acuerdas, sabes, viste algún tipo de dislalia y cuál es la característica de la dislalia? O de las dislalias, porque en realidad no es una, ¿no? Dentro de las dislalias vamos a encontrar ciertos tipos. O alguien del curso tal vez, a partir de lo que nos dijo ya Gonzalo. Moni, justamente una de las características era nuestra incapacidad en el hecho de pronunciar correctamente en relación a algunos fonemas o articularlos, y justamente era lo que estaba pensando, lo que este pequeño tenía dislalia. Bien, perfecto, gracias. Gaby, creo que querías decir algo. Sí, que tienen dificultad para la articulación de ciertos fonemas. Y como Adri decía, tal vez les cuesta a veces pronunciar la R y pronuncian en vez de la R la L, eso. Bien, gracias. ¿Alguien más? Moni, la disfemia. Ya, disfemia. Muy bien. Sí. Excelente. ¿Qué es la tartamudez? Exactamente, que se conoce comúnmente en un lenguaje muy cotidiano y común como la tartamudez, pero el término técnico y pertinente y además adecuadamente empleado, como dice Yani, es la disfemia. Muy bien, estamos bien. Entonces vamos a ampliar un poquito lo que sus compañeros tan gentilmente han compartido con nosotros. Entonces, vamos a comenzar un poco hablando del lenguaje como un preámbulo de contextualización antes de lo que serían los diferentes trastornos. Entonces, como pueden ver, el lenguaje, pues bueno, básicamente es un fenómeno sociocultural y social que permite a las personas, a través de símbolos adquiridos,
la comunicación entre el entorno, con las demás personas y, por qué no decir, con nosotros mismos, ¿no? A partir del lenguaje interior que todos lo tenemos y lo manejamos en algún momento. El lenguaje se instala sobre un desarrollo suficiente de funciones neurológicas y psíquicas. Además, recordemos que como parte de la primera exposición también hubo todo un grupo que nos ha expuesto, valga la redundancia, todo lo referente al lenguaje, ¿no? En todo caso, el lenguaje es una función cognitiva sumamente importante, bien, que va a estar presente a lo largo de toda la vida y que va a tener una influencia muy importante en la misma, ¿no? Si aterrizamos ya en lo que son las dificultades de aprendizaje, pues tiene un peso sumamente enorme, ya lo vamos a ver a partir de la próxima semana, la influencia tan importante que tiene en ciertas dificultades de aprendizaje específicas, ¿no? En el lenguaje, los defectos o trastornos de la articulación reciben el nombre de dislalia. Entonces, la dislalia, si lo vemos de otro lado, va a ser un trastorno en la articulación. Y cuando yo me refiero a la articulación, básicamente estoy haciendo referencia ¿a qué? Curso. A la pronunciación. Exactamente, a la pronunciación de cierto tipo de fonemas. Y digo cierto tipo de fonemas porque no es una dislalia se caracteriza por fonemas muy en particular, de tal manera de que no se puede generalizar al total del lenguaje. Bien, entonces, simplemente para tener un poco de conocimiento o complementar el conocimiento que ya tienen ustedes, como conocimiento general simplemente, ¿bien? Viene del griego dais, que significa problema, y la ley, que es palabra. Entonces, si lo traducimos a un español o a un castellano, la dislalia va a ser problema de la palabra, que como bien decía Gabriela, tiene que ver con la pronunciación de cierto tipo de fonemas. Por eso la dislalia es un trastorno y esto es importante que lo diferenciemos de otras dificultades o trastornos del lenguaje. La dislalia va a estar referida total y absoluta a los trastornos en la articulación. En ese sentido, las dislalias tienen un carácter permanente. ¿A qué nos referimos con carácter permanente? Que si no se las trata, no se las trabaja, pues no van a desaparecer por sí solas. Es más, se corre el riesgo de que al pasar del tiempo se le acentúen y se le marquen muchísimo más al niño, ¿no? Entonces, por eso se dice que la dislalia es de carácter permanente, ¿no? Y se van a producir cada vez que el niño pronuncia un fonema alterado. Ahora, acá también es importante hacer una diferenciación. Vamos a entender la dislalia desde el lugar de un trastorno de aprendizaje, diferenciándola de una dislalia de tipo evolutiva. Bien, por desarrollo ustedes han debido ver y si recuerdan alguna parte de lo visto en esa materia, cuando el niño comienza con sus primeras palabras, es muy, entre comillas, normal, entre comillas, o esperado que en este proceso de ir perfeccionando y aprendiendo nuevas palabras y perfeccionando la pronunciación, el niño tenga dificultades en la misma, ¿no? Por eso se marca la diferencia y tiene el nombre de dislalia evolutiva. Entonces, una dislalia evolutiva, curso, por favor, tómenlo muy en cuenta, no entra dentro de los trastornos del lenguaje, justamente porque es, entre comillas, esperado que estén presentes este tipo de dislalias, dado que el niño está en ese proceso de perfeccionamiento de la pronunciación, de adquirir cada vez más palabras y dentro de la adquisición de estas nuevas palabras tenga cierto tipo de tropiezos en esa pronunciación, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta, porque todos han cursado desarrollo. ¿De dónde a dónde, hablando desde el lugar de la edad, podríamos considerar
una dislalia evolutiva antes de ya ingresar a una dislalia entendida como una dificultad en el lenguaje. O, dicho de otra forma, ¿hasta qué edad más o menos? Porque sabemos que las edades obviamente no son rígidas, pero más o menos yo podría considerar que la presencia de dislalia en el niño o niña no es todavía muy preocupante y podría ser tomada como una dislalia evolutiva. Bueno, y si no me equivoco, eran los 4 años. 4 años. Gracias, Brenda. ¿Alguien más que quiera complementar o quiera, no sé, o no esté de acuerdo con esto de los 4 años? Moni, creo que la transición es de los 6, 7 años. 6, 7 años, bien. ¿Alguien más? Sí, creo que los primeros 3 años de vida son considerados, digamos, como parte de su evolución al momento de adquirir el lenguaje, estas equivocaciones, digamos. Bien, gracias, Leina. ¿Alguien más? Bien. A ver, voy con otra pregunta. ¿A qué edad el niño, más o menos, no es cierto, ya es capaz de poder tener un lenguaje más allá de ciertos sonidos que puede emitir, que ya sabemos que están presentes desde que el niño nace, ¿no? Pero a partir de qué edad ya el niño debería comenzar con, entre comillas, sus primeras sílabas o sus primeras palabras, más allá de que estas primeras palabras no sean totalmente o correctamente pronunciadas? Moni, creo que lo esperado es al 1 año, porque cuando tiene 1 año, porque se dice, no, la primera palabra que va pronunciando el bebé, o como tú dices, no lo pronuncia bien, pero ya comienza. Se escucha, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, bien, gracias, Adriana. Entonces, a ver, si bien no hay edades rígidas y preestablecidas donde sí o sí tendría que estar presente, bueno, pues ya alrededor entre los 8 meses, el año, ya el niño debería ser capaz de pronunciar pequeñas palabras, completas o incompletas, ¿no es cierto?, como parte de ese proceso de ya ir comunicándose con el entorno, más allá de simplemente emitir ciertos sonidos que puedan o no tener una significación para el entorno, sobre todo, o para el mismo niño, entre comillas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, una dislalia evolutiva va a ser considerada, ¿qué palabra utilizar? A ver, ayúdenme, chicos. Va a ser una dislalia evolutiva, pues no quiero utilizar la palabra normal, entre comillas, porque, ¿y por qué? No sé si ya les he dicho, porque siempre me van a escuchar hablar de normal, entre comillas, porque lo normal para uno puede no ser normal para lo otro, ¿no? Entonces no hay una definición ni hay parámetros rígidos para lo que sería la palabra normalidad. En todo caso, a ver, entre el año y más o menos 3 años, 3 años y medio, es totalmente esperado que como parte de ese proceso de lenguaje y de perfeccionamiento que va teniendo el niño, estén presentes las dislalias evolutivas, que es el nombre que tiene, o dislalias de evolución, dependerá qué bibliografía consulten, pero básicamente es eso, ¿no es cierto? Tal vez, en algún caso, arrastrando, máximo bordeando los 4 años. ¿Ya? A partir de los 4 años, si persistiera este tipo de dislalia, pues bueno, curso, ustedes tienen que saber que deja de ser una dislalia evolutiva para ya entrar en una dislalia, dependiendo del tipo de dislalia que presente el niño, desde el punto de vista de un aprendizaje, de una adquisición de lenguaje. Bien, entonces, por eso les digo, el lenguaje creo que es uno de los elementos de más fácil detección que podríamos tener, porque es sumamente evidente, ¿no? Y desde ese lugar es sumamente importante hacer un abordaje oportuno
cuestión de que cuando el niño termine el preescolar y ya esté pronto a ingresar a un aprendizaje formal, pues esta dificultad en el lenguaje no le vaya a ocasionar algún tipo de dificultad, valga la redundancia en el término, en el aprendizaje, ¿no? Entonces se espera que esta dislalia ya no esté presente más o menos, meses más, meses menos, alrededor de los 4 años, ¿no? Ya no debería estar presente. Si sigue presente, pues ya deja de ser una dislalia evolutiva para entrar ya en lo que sería una dislalia considerada como un trastorno del aprendizaje. ¿Sí? En ese sentido, ¿alguien sabe, conoce, leyó, se acuerda, vio en alguna otra asignatura qué tipos de dislalias tenemos? Moni, o sea, yo sé que hay la dislalia, digamos, la orgánica, que es la disglosia. Después, no sé si las que igual dijeron, la disartria o... bueno, esas ya también son parte de los tipos de dislalia. Gracias. ¿Alguien más? Moni, también recuerdo la funcional. Ya, ¿alguien más? Las dislalias simples y las múltiples, creo. Ya, bien, gracias. ¿Alguien más? Moni, también la dislalia audiógena. Ya, ¿y en qué consiste la dislalia audiógena? En que son omisiones en la pronunciación de los fonemas en una persona no oyente, ¿no? O algo así, que adquiere un lenguaje oral. A ver. Eso es lo que hemos visto en psicolingüística. Ya, ok, perfecto. Pero en una persona no audiente o en una persona que tiene déficit de la audición, pero no una pérdida total. Sí, creo que no es una pérdida total de la audición. Pues sí es importante hacer la diferenciación. Bien, en todo caso vamos a ir puntualizando y aclarando algunas cositas. La disartría o disartria, bien, no es parte de la dislalia. Es otro trastorno del aprendizaje que tiene características diferentes a la de la dislalia. Bien, creo que por eso a veces es importante marcar diferencias para hacer un empleo adecuado y pertinente de los términos, ¿no? Porque si no pareciera que todo es lo mismo y evidentemente no todo es lo mismo. Bien, entonces vamos a ver de una forma más simple, más sencilla y muy clara y puntual los tipos de dislalia que vamos a encontrarnos. Vamos a definir qué es fonema también, porque es importante tener claro cuando nos referimos a la pronunciación de un fonema alterado, pues qué entendemos por fonema, ¿no ve? Entonces, como pueden ver en la pantalla, es cada sonido articulado, pronunciado, ya sea una vocal o una consonante, bien, y esta alteración en ese fonema va a ser de 3 tipos, perdón. Y aquí entramos en los diferentes tipos de dislalia con los que podemos en algún momento de nuestra vida toparnos. Bien, entonces, tenemos la dislalia por omisión. Que como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Son omisiones que están presentes en esta pronunciación del niño, ¿no? Que pueden darse en palabras sueltas, ya sea en el medio de la palabra o al final de la palabra, ¿no? Por eso les digo, esta clasificación es muy sencilla, más allá de las diferentes denominaciones que ustedes le han dado a los tipos de dislalia, ¿no es cierto? Es muy clara, muy sencilla y además tan clarísima que dentro de la identificación en algún caso también no nos lleva a mayor dificultad, ¿no? Entonces son omisiones cuando el niño te pronuncia una palabra, pero dentro de esa palabra omite, ya sea una sílaba o ya sea la letra en sí mismo,
vocal o consonante, ¿no? Y pueden darse en cualquier lugar que pueda estar, que pueda tener la palabra, ¿no? Entonces, acá les pongo un ejemplo. El avallo se omió el ordel. Ahora, cuando hay una dislalia de omisión, generalmente está referida a ciertos tipos de fonemas que el niño omite. ¿Qué quiero decir con eso? No es que hoy en lo que habló a lo largo del día omitió la C y mañana ya la pronuncia pero omite la M o no sé. No. Por eso también se dice que es de carácter permanente, ¿no es cierto? Suele ser siempre el mismo fonema, si es solo uno, o varios, pero de los mismos fonemas, ¿ya? No es alternante que hoy sí, mañana no, y hoy uno y mañana otro, no. O sea, cuando ya hablamos, si estoy hablando de un trastorno de aprendizaje, tengo que entender que es algo que se da de manera muy recurrente y básicamente con las mismas características. Entonces, en el caso de una dislalia por omisión, sea el fonema que sea, siempre va a ser el mismo, ¿no? Y acá, bueno, les pongo una omisión que hace básicamente referencia a la letra C, ¿no es cierto? A la consonante C, que ya les digo, puede ser la vocal, que no es tan común, suele ser más común en las consonantes y siempre van a ser las mismas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es en el inicio, ¿no? El avallo es en el inicio de la palabra, se comió es en el inicio de la palabra, el cordel es el inicio de la palabra. Bien, entonces puede darse en cualquier lugar de la palabra y cuando está presente, además de ser siempre el mismo o los mismos fonemas, también suele ser que esté presente, como en el ejemplo que tienen en la pantalla, al inicio, ¿no? Entonces pronuncia y la omisión se da al inicio. Pero puede ser también que no sea al inicio, sino con la misma consonante, pero que esté en el medio o hacia el final de la palabra. Acá no hay una regla absoluta que sí o sí tiene que ser aquí, en el medio o al final. No, pero lo que sí caracteriza este tipo de dislalia es que el fonema siempre va a ser el mismo, ¿bien? Ya sea uno o ya sean varios. Tenemos la dislalia por sustitución. Y el nombre en sí mismo ya nos está dando la pauta, ¿no? Sustituye el sonido de un fonema por el de otro fonema. ¿Bien? Entonces, este tipo de dislalia es la más común porque a diferencia de la dislalia de omisión, que puede ser cualquier fonema, no uno con una característica en particular, y eso también marca la diferencia entre una dislalia y otra, la dislalia por sustitución son sustituciones bien particulares, no se dan en cualquiera de los fonemas, sino justamente en aquellos fonemas que tienen su característica muy propia de ser pronunciados. Y una de ellas, y la más típica y la más recurrente, y por qué no decir la más común, es la sustitución de la R por la L, que dentro de la dislalia de sustitución es la que siempre se encuentra. Por eso les digo, si bien en una dislalia por omisión puede ser cualquier tipo de fonema, en la dislalia por sustitución ya no es cualquier tipo de fonema. Son cierto tipo de fonemas que a nivel del aparato fonoarticulatorio pueden causar cierto tipo de dificultad en esta articulación para el niño, ¿no? Entonces, la más típica es la R por la L, ¿no? Y como pueden ver en la pantalla, felocalil en vez de ferrocarril, ¿no es cierto? Con la sustitución de la R por la L, que es una de las sustituciones, entre comillas, más típicas que se encuentran, ¿no? Más comunes, más recurrentes. Ahora, acá también creo que es importante, viendo esto de los trastornos del lenguaje, no dejar de lado, como diríamos, un factor muy importante a ser considerado. Y este factor tiene que ver con un poco la cultura y cómo se emplea el lenguaje en cierto tipo de culturas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? La forma de pronunciar el español y el castellano
bien pronunciado, entre comillas, no va a ser la misma en todos los países de habla hispana. No sé si me dejo entender. Entonces, cada país, por así decir, dentro de ese español o castellano, puede tener cierto tipo de características o acentuaciones que lleven a que una dificultad del lenguaje, entendida como tal, no sea generalizada para todos. ¿Sí? Entonces, pregunto, desde ese lugar y desde lo que yo estoy hablando, podríamos decir en qué país se consideraría, entre comillas, normal este tipo de sustitución y no entraría en el campo para ese país, para esa cultura, como un trastorno de aprendizaje. Moni, a mí se me ocurre algo más, digamos, aquí dentro de Bolivia, en Santa Cruz, la omisión que hacen los cruceños de la S por la J, tal vez. Ya, podría ser. Bien, gracias. ¿Alguien más? Moni, creo que en toda la zona de Centroamérica, o sea, ellos hablan así con la L en vez de la R, ¿no? Exacto. Es normal para ellos. Exacto. Bien, exactamente. Bien, o sea, creo que los dos ejemplos que acaban de dar son los más claros para un poco graficar esto, ¿no? Ese tipo de sustituciones que suelen estar presentes. Y como bien decía Gabriela, todo lo que tiene que ver con Puerto Rico, sobre todo Puerto Rico y algunos países alrededor de Centroamérica, pues es clarísimo que no pueden pronunciar la R, ¿no es cierto? Y entre comillas, el no pronunciar la R hace que lo sustituyan por la L, ¿no? Entonces, es muy típico de cualquier país de Centroamérica, sobre todo Puerto Rico, que esté presente esta característica, ¿no? Y bueno, como bien lo decía también Brenda, si nos vamos al interior del país, o como parte de uno de los departamentos de nuestro país, ese acento y ese tipo de pronunciación también pareciera que sustituyen uno por el otro, ¿no? Por eso yo decía que es sumamente importante no dejar de lado el factor cultural, porque creo que eso hace mucho la diferencia y nos lleva a no meter a todos dentro de la misma bolsa. Ahora, si por concepto estricto de trastorno de aprendizaje tenemos la dislalia por sustitución, pues bueno, tendríamos que decir que las personas, no sé, pues puertorriqueñas son dislálicas, ¿no? Repito, desde un español y un castellano bien pronunciado y bien empleado dentro de todo lo que implica el español o el castellano, ¿no? Pero en todo caso, ya sacando estas características que, insisto, pueden ser muy particulares, es considerado una dificultad de aprendizaje, la dislalia por sustitución dentro de los tipos de dislalia que se encuentran. Bien, y como les digo y se dan cuenta, este ejemplo es el más típico y en Puerto Rico no pueden pronunciar, aparentemente pueden pronunciar la R y es todo L, ¿no es cierto? Entonces, es lo que les decía, cuando hablamos de una dislalia por sustitución no es cualquier fonema al azar, son cierto tipo de fonemas muy típicos, por así decirlo, que no sé si el término cabe, pero para que me entiendan, o muy característicos, no súper identificados. En la omisión no, puede ser cualquiera, pero en el de la sustitución ya son bien específicos, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta factores culturales que ya vienen dados, ¿no es cierto? A mí me tocó, no sé si les comenté, pero en esto del proceso de evaluar a niños que postulan a colegios, cuando el colegio tiene este trabajo o brinda este servicio, me tocó escuchar comentarios como que, a ver, explico.
cuando evalúa niños que están postulando al colegio, si bien no se les da en el momento el informe producto de esa evaluación, para que la familia sepa qué hacer cuando se van identificando cierto tipo de situaciones en los pequeñitos, y como una manera también de que la familia termine de estimular hasta el ingreso meses después ya a un primero de primaria. Mi costumbre es decir, mire, bueno, no, daba información muy a grandes rasgos, porque como eran postulantes y no todos los postulantes son admitidos, y bueno, por el servicio que brinda el colegio a los postulantes no se les da un informe psicológico. En todo caso, este informe de evaluación va directamente a la dirección que corresponda. Yo veía por pertinente que sí, pues bueno, finalmente la familia tenía, ¿no es cierto?, el derecho de recibir algo de información terminada la evaluación. Entonces, dependiendo del caso, cuando ya se terminaba el trabajo con el niño, la evaluación con el niño o niña y teniendo a los padres del otro lado esperando, mi costumbre es siempre hacer algún tipo de puntualización y, por qué no decir, dar algún tipo de recomendaciones justamente en cara a una próxima escolaridad. Entonces, en ese sentido, me tocó alguna vez escuchar cuando le decía, mire, se han debido dar cuenta, porque, repito, en la casa los trastornos de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje son muy evidentes. No puedo decir, ay, no me había dado cuenta. O sea, como padres, bueno, la mayoría tal vez de ustedes no son padres ni madres todavía, pero en algún momento, si se acuerdan de mí, se darán cuenta a qué me estoy refiriendo. Es algo que lo identifico, pues, ¿no es cierto? Lo identifico. Ya de ahí a que por mi conocimiento, mi formación, no le preste importancia, ese ya es otro tema, pero son situaciones fácilmente identificables, sobre todo las del lenguaje. Entonces, pasó de un niño o niña, ya no me acuerdo ahora. Sí me acuerdo la contestación que recibí y por eso la tengo tan presente que valga el momento, es importante, considero es importante comentarla, ¿no? Entonces, mire, es un niño, niña, que repito, no me acuerdo si era varoncito o mujercita, ustedes se han debido dar cuenta que tiene dificultades, ¿no es cierto?, en la pronunciación. Entonces sería bueno que ustedes, ¿no?, hablar, o si no, antes de que entre un primero, era, dependiendo de la magnitud de la dificultad que presentaba el niño, yo sugería que antes de entrar a un primero, pues le hagan una valoración foniátrica, ¿no? Y les decía, va a ser el especialista en el área quien determine si tal vez va a necesitar algunas sesiones como parte del especialista, o el especialista les dará ciertos ejercicios, ciertas pautas para ustedes ir trabajando en casa. Desde mi lugar yo sugeriría esto, pero no soy foniatra, por lo tanto sugiero una valoración foniátrica. Y bueno, y en el caso que les comento, la mamá me salió con algo que bueno, ¿no? A veces no esperas escuchar. No hay problema. Mi suegra me ha dicho que su papá y el papá al lado, ¿no ve? Recién comenzó a hablar bien a los 7 años. Entonces va a ser lo mismo, era varoncito, va a ser lo mismo con él. Entonces, no hay problema, un poco más me dice a mí, no se preocupe usted, porque nosotros no nos preocupamos. Entonces, miércoles, a veces este tipo de comentarios te llevan a pensar, ¿no ve? Ya, a ver, puede ser que sí, que lo supere y no pase nada, pero la implicancia que tiene el lenguaje, curso, en el aprendizaje, cuando el niño ingresa a un aprendizaje formal, es de bastante peso. Y a veces no sé si justifica el darme el tiempo hasta un segundo de primaria, porque a los 7 años, meses más, meses menos, ya es la edad apropiada para un segundo de primaria, ¿no es cierto? 5 años kinder, 6 primeros, 7 segundo. Entonces, sí, imagínense qué riesgo, y por qué no decir bien entendido, por favor, qué pérdida de tiempo esperar hasta que tenga 7 años, esté en un segundo de primaria para ver si se le pasa o no. Y acá viene la pregunta, ¿y si no se le pasa? Ya he sometido a ese niño a 2 años de una escolaridad formal, además lidiando
con esa su dificultad de lenguaje, ¿no? Pero son cosas que a veces nosotros las escuchamos, ¿no? Entonces, ahí también creo que es importante poder aclarar estas situaciones a los padres, porque bueno, pues como el papá, en este caso el esposo, según la suegra, recién y esto te da pautas de que sí se han dado cuenta, de que sí para la familia era evidente la dificultad de pronunciación del niño, pero me imagino que ahí la suegra en alguno de esos de, no, pero el fulanito, su papá o mi hijo, como no sé qué, recién a partir de los 7 años, se le pasó a los 7 años y empezó a hablar mejor. Pero eso fue con el papá, y lo que haya pasado con el papá o con la mamá no quiere decir que necesariamente se replique de la misma forma, en este caso con los niños, con los hijos o con los nietos, ¿no ve? Entonces, ahí también creo que es sumamente importante desde nuestro lugar como psicólogos o psicopedagogos, marcar claramente la diferencia y poder un poco explicar que no es pues tan fácil lo que cuando tenga tal edad ya se le va a pasar, porque hasta que tenga tal edad no sabemos cómo va a ser el impacto hablando del lenguaje o de esta dificultad del lenguaje en ese niño hasta que yo espere que se le pase, porque al papá o a la mamá se le pasó a no sé qué edad, ¿no? Entonces, hay que un poco también manejar con mucho cuidado esto, porque pareciera que como parte de la familia se manejan estas situaciones del lenguaje con mucha liviandad, ¿no ve? Ahora, no discuto. Seguramente a los 7 años se le pasó al señor y durante su primer y segundo años estas dificultades al papá en cuestión, que ya en ese momento era papá, no le causó mayor dificultad. Pero yo no puedo asumir que porque al papá no le haya causado mayor dificultad en su aprendizaje y haya superado eso recién a partir de los 7 años, vaya a replicarse en el hijo o en la hija, ¿bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el aprendizaje. Insisto, lo vamos a ver a partir de la próxima semana. El peso tan grande, y lo han debido ver también en psicolingüística, el peso y la influencia tan grande que ocasiona las dificultades en el lenguaje ya en un aprendizaje formal, ¿no? En algún otro momento me tocó escuchar algo que hasta el día de hoy no sé cuál tiene la relación, nadie me la supo explicar y obviamente entenderán por lo que les voy a contar a continuación que eso no está graficado en la literatura, en la teoría, en los estudios, ni mucho menos, ¿no? Volviendo a lo del lenguaje. Se sale con el pequeño o la pequeña, como siempre estaban esperando ahí. En relación al lenguaje, se hacen las puntualizaciones que se habían detectado durante el tiempo que se trabajó con el pequeño, la pequeña, y la mamá me sale, sí, pues, es que tiene ese problema, porque a veces utilizan esa palabra los papás, ¿no ven? Porque mi cuñada, mi suegra, no sé quién, hoy por hoy ya no recuerdo quién, cuando era bebé, le dio para comer queso. Y dice que cuando se les da a los niños muy pequeños para comer queso, tienen dificultades en su pronunciación. Para mí fue lo más, ¿no? O sea, y les digo, o sea, son pequeñas anécdotas que pasan y a mí me ha pasado, ¿no? Y hasta el día de hoy, no sé qué relación tiene el que el niño coma queso desde muy pequeño con sus dificultades de lenguaje, ¿no? Y ahí vamos nuevamente a lo mismo. Te das cuenta de que sí la casa, sí la familia, sí los padres están muy conscientes de la dificultad del lenguaje del niño y bueno, y en este otro caso le atribuían al queso, porque alguien de la familia, no me acuerdo si era la suegra o era la cuñada, le había dado para comer queso cuando era muy bebé. Pregúntenme ustedes qué relación tiene el queso que se le dé de comer al bebé con las dificultades de pronunciación. No tengo la más remota idea, ¿no? Y bueno, pero la mamá lanzó eso, ¿no? Entonces tú dices, miércoles, qué grave. Ahora, si ustedes alguna vez han escuchado lo mismo o saben qué relación tiene el queso con el no pronunciar bien las palabras, el queso cuando se les da de bebé, ojo, ¿no? Porque ya a esas alturas el pequeño evaluado, la pequeña tenía 5 años, no. Acá esto viene porque le dieron de bebé. De bebé no se debe dar de comer queso
al pequeño, ¿no? Al mismo, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí ustedes se van dando cuenta cómo hay también situaciones o creencias que no sé si vienen de la familia, no sé si vienen dadas culturalmente, no sé, es que no sé por dónde pueden venir, pero como que te sacan eso y porque para ellos, para ese entorno, para esa pareja, para esa familia, es normal pues que esté presente aquello, ya sea porque el papá tuvo y se le pasó a los 7 años, cuando tenía 7 años, o porque le dieron de comer queso, ¿no? Que son las dos cosas que me quedaron sumamente marcadas en relación a las dificultades del lenguaje, ¿no? Entonces, comentarios más sutiles cuando decía, no, sí, pero mi suegra dice, cuando son papás primerizos sobre todo, y papás muy jóvenes, es muy, muy común escuchar, ¿no? Que mi mamá me dijo, que mi suegra me dijo, que la cuñada dijo, ¿no ve? Entonces, no, es que mi suegra me ha dicho que se le va a pasar, que no hay problema. Uy, ¿no? Entonces, ahí tenemos que lidiar también con esas situaciones, ¿no? Pero nosotros tendríamos que saber, y de hecho tenemos la obligación de, con toda la sutileza del mundo, hacer notar que no es, pues, se le va a pasar. Que seguramente sí. ¿Y qué tal si no? O sea, yo cómodamente voy a estar esperando que se le pase y en ese tiempo viene un primero, viene un segundo, a veces viene un tercero, cuando ya la situación ya pues ya está quemando la olla, como se dice comúnmente, y tal vez la intervención se haga el doble de larga y tal vez el doble de complicada de ser realizada, que si hubiéramos intervenido muy tempranamente con esto que ya se fue detectando. En todo caso, yo siempre digo, más allá de la inversión económica que cuesta el tener una consulta con un foniatra, estoy garantizando que a futuro ese niño, niña, o mi hijo o mi hija no vaya a tener pues mayores dificultades. O sea, si puedo evitarles dificultades que además conlleven otras situaciones añadidas, ¿por qué no hacerlo, no ve? Y tener esa idea de que no, es que se le va a pasar. Muy, muy comúnmente también escuchar, no, pero es que acá, y además me decían, ¿no? ¿Acaso no se ha dado cuenta que es muy chiquitito? Recién tiene 5 años. No, pues hasta el próximo año, hasta que ya sea más grandecito se le va a pasar. O sea, ese tipo de comentarios muy coloquiales, ¿no? Donde, no, y además te dicen, a mí me toca escuchar, ¿acaso no se ha dado cuenta que es muy chiquitito? Pues, sí, obviamente me he dado cuenta que es muy chiquitito, pero por más de que sea chiquitito, yo ya sé que no debería ya estar pues presente. Teóricamente a los 5 años, el niño ya tendría que tener una cantidad de palabras en su vocabulario lo suficientemente amplia para poder comunicarse con el entorno y con todos los que estén alrededor. Ya tendría que tener una cantidad de vocabulario en su bagaje lingüístico que le permita interactuar con otros niños pares, ¿no es cierto? Que le permita expresar ideas, expresar contentos, expresar descontentos, y dentro de este bagaje de cantidad de palabras, lo que se espera que pues todas a los 5 años sean bien pronunciadas, aunque puede haber esporádicamente alguna palabrita que se le va, pero es esporádicamente. Ya cuando yo veo que es pues muy recurrente, ya no puedo achacar esa dificultad a que es pues muy pequeñito, ¿no ve? Entonces, mucho cuidado con esto del lenguaje, chicos, y si en algún momento ustedes tienen que hacer evaluaciones, puntualicen esto a la familia, expliquen esto, ¿no? Porque pareciera que desde el otro lado, no, pues porque es chiquitito, porque el papá, porque el queso, no sé qué cosas, es entre comillas muy normal y no les preocupa tanto, cuando en realidad debería ser un área dentro del desarrollo del niño a la cual se le debe dar toda la importancia que amerita. Bien, en todo caso, continuemos con lo mismo, con lo nuestro. En este caso, la letra R es sustituida por la L, ¿no? Que ya les digo, son las sustituciones más comunes que yo voy a encontrar en este tipo de dislalia. Esta sustitución puede producirse también igual que en la de omisión, al inicio, al medio o tal vez, quién sabe, al final de la palabra, ¿no? Es común encontrar sustituciones de letras. En la dislalia de sustitución es muy común encontrar las mismas a partir de
las que se conocen como compuestas. Estas combinaciones que ustedes ven acá en la pantalla se las conoce desde el lugar del aprendizaje como compuestas, ¿bien? Entonces son la BR, la BL, la M y la P, o sea, cuando viene la M antes de la P, que además de la R y la L como consonantes aisladas solitas, la dislalia de sustitución se la puede identificar en estas, que como les digo, son bien típicas. No es cualquier consonante, no es... En vocales difícil que se dé una sustitución. Sí podría darse una sustitución en, ¿cómo se llama? En las vocales, pero producto de la forma de hablar que pueda tener la persona, ¿no? De hecho, en nuestro medio es muy común cuando escuchamos hablar a personas que tienen como lengua madre el aymara o el quechua, que hay ese tipo de sustituciones en las vocales, ¿no ve? Pero viene un poco por como producto, si ustedes quieren, de la lengua madre, que al pronunciar el castellano cuando tienen una lengua madre originaria, podemos ver aquello, pero es producto de eso, ¿no es cierto? Ya sacando esa circunstancia y esa situación, no se da en un castellano bien hablado y bien pronunciado las vocales. Vamos con, ¿sí? Tenía una duda, o sea, como decías que era súper específico con ciertas consonantes, o sea, si se confunde la doble L, digamos, con la Y, igual sería un tipo de dislalia. Sí. Muy bien, exactamente. En la Y, cuando en vez de decir llave, dicen llave, ¿no ve? O en vez de decir llama, dicen llama. Exactamente. Exactamente, es como que siempre me han dicho eso y, o sea, yo no, o sea, tampoco aparte de pronunciar, no escucho bien la diferencia entre la doble L y la Y, o sea, para mí suena igual, no sé. No, sí, es que tiene una sutileza acústica difícil de poder ser diferenciada, por eso es sutileza, no es muy sutil la diferencia entre el sonido de una y de la otra, pero sí entraría dentro de esto, ¿no? Ahora, ahí también estamos hablando de algo que es totalmente aislado y si no ha sido corregido en épocas tempranas, pues uno acaba arrastrando hasta edades mayores, pero en el caso que tú dices de la L y la Y, a ver, tal vez en algún momento puede haber causado dificultad al momento de escribir por la diferencia. No se olviden que como oímos, escribimos, ¿no ve? Pero no te causó más allá de aquello. Ya una dislalia por sustitución, cuando implica ya las blues, qué sé yo, las compuestas, que es el nombre que es con la que se conoce la combinación de cierto tipo de consonantes, ya ahí sí, ¿no es cierto? Ya pues en cómo hablas y también en cómo escribes ya va a ser mucho más marcado. La L por la R o la Y por la L aisladamente y solitas como solo consonantes son muy específicas, son muy circunscritas y no vamos a entrar a generalizar a que te cause mayor dificultad, más allá de la parte de la escritura, ¿no? Ya la dificultad se hace más marcada cuando están involucradas las compuestas. En todo caso, la L por la L por la Y sí sería considerada una dislalia por sustitución. Por eso es importante cuando yo detecto en casa, y esto se lo debería recomendar y trabajar con los papás desde, ¿cómo se llama? Desde la guardería, ¿no? Si esa guardería cuenta con un psicopedagogo o un psicólogo, pues es obligación de esos profesionales ya orientar a los padres en que no es esperado, no es común, no se le va a ir pasando y más bien, si no es muy marcado, sí nosotros estaríamos habilitados a darle una serie de ejercicios que puedan ayudar a ir revirtiendo esta situación hasta que ya tenga, hasta que entre a un kinder, digamos. Pero si ya vemos que es demasiado y con lo
poco que yo puedo sugerir desde mi lugar de formación no ayuda, ya habría que pedir nomás que hagan una valoración foniátrica y bueno, ya va a ser el especialista en el área quien pues confirme o descarte qué tan grave o no grave pueda ser esta situación e incluso darle actividades y ejercicios muchísimo más especializados de los que podríamos dar nosotros, ¿no? Pero... y ahí también depende, ¿no? De que el profesional que pueda detectar esto concientice a la familia para ir revirtiendo esta situación, que sí se la puede revertir, pero ya pues cuando ya tenemos una cierta edad, ya es un poco complicado y muy difícil. Y más aún, como tú dices, ¿no es cierto? Para mí suenan iguales y no le veo mucho la diferencia. Claro, ahí es un poco más complicado. ¿Cuál es la ventaja cuando somos adultos? Que ya estoy consciente de aquello y, valga la redundancia en el término, conscientemente puedo, por lo menos en lo que es la escritura, corregir esta situación que puede estar presente todavía a nivel de una pronunciación. Bien. Y tenemos el otro tipo de... ¿Sí? Ay, Moni, perdón. Sí, justamente, o sea, mediante, como tú dices, la experiencia, yo me acuerdo de un caso de una niña que confundía la J con la G, igual porque son muy parecidos, ¿no? Entonces, creo que como tú mencionas, es importante trabajar en esto, porque me decía, suena igual, J, G, es lo mismo. Y es como que, y por eso cuando le dictaba o algo así, me decía J, de jirafa o de gato. Pero mira cómo ahí mira, qué lindo caso, Adriana, gracias por compartir. Ahí tú también te das cuenta cómo la niña se daba cuenta si era con la J o la G, e incluso te daba ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de márgenes la niña sí estaba consciente, pero auditivamente seguramente no veía esa diferencia y para ella era igual, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta también cómo hay ciertas situaciones que sí, además de identificarlas para el niño. ¿Cuántos años tenía Adri, la pequeña, el pequeño? 8 años, Mon. ¿Ve? Ahí, claro, porque ya pasó todo un proceso de un primero, de un segundo, seguramente estaba en un tercero, y me imagino que en la casa y en el colegio le hacían esta diferenciación, pero no pienso yo que este niño o niña no pasó por un apoyo foniátrico, porque si hubiera pasado por un apoyo foniátrico, por más consciente que estuviera de esto, esta situación ya tendría que haber sido superada. Sí, Simón, y justamente también tenía otra dificultad con la S y la C, por eso me decía casa o sapo, así, y siempre buscaba esas referencias. Y claro, porque ya leía, ya escribía, ¿no es cierto? Entonces ya para él o ella ya era consciente, pero no puede estar toda la vida, ¿no es cierto? Si es con C o si es con S, si es con J o es con G. Entonces ahí ameritaba una valoración foniátrica como para que el foniatra, que es el especialista en el área, le diera las herramientas para que la niña no tenga que estar con estas dudas y estas preguntas tan recurrentes, ¿no? Porque si bien yo puedo ayudar, ten en cuenta que no siempre va a haber una persona al lado de la niña o del niño que le diga es con esta o con aquella otra. Y obviamente ya tiene un peso bastante grande cuando tiene que hacer las cosas por sí sola o escribirlas al menos y que empiece a presentar este tipo de confusiones, ¿no? En todo caso, bueno, qué bien, gracias por compartir para que ustedes vean que sí son situaciones que uno en la práctica o en el trabajo más adelante las va viendo y las va pues ojalá trabajando, ¿no? Tenemos la dislalia por sustitución. Y el nombre lo dice, por distorsión. Acá ya es la alteración del fonema a nivel de la pronunciación, pero no llega a sustituirse, ¿ya? O sea, pronuncia de una forma alterada ese fonema, por eso es de distorsión. Y dentro de las dislalias es la que menos frecuentemente está presente. No digo que esté ausente, pero es la menos de las tres, es la menos con las que nos vamos a topar. Y han debido escuchar algunas personas que incluso de adultas presentan esto, ¿no? Por eso es de distorsión. Distorsionan el sonido original
de ese fonema. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Incluso en este ejemplo, tal vez alguna vez han escuchado decir, no, pero es que fulanito, ¿no es cierto? Fulanita habla seteando. ¿Por qué? Porque tiene en la pronunciación, todo lo pronuncia, la sopa está salada. Entonces, como que el sonido de la S la altera por otro sonido, ¿no? Entonces, y todo habla con Z, 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 o con el sonido que tendría que ser la Z, 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 sin diferenciar claramente la S de lo que sería, en este caso, el sonido de la Z, ¿no? Entonces, por eso es por distorsión, distorsiona, altera el sonido original de ese fonema. Por eso dice, sin que llegue a sustituirse, porque no es que sustituya uno por otro, sino que pronuncia alteradamente el sonido de ese fonema. No sé si a alguno de ustedes se les ocurre algún otro ejemplo en esto de la distorsión. Curso. ¿No? Bueno, sí he escuchado Moni con Z, pero no con otros, porque conocí un amigo que me decía, después vamos a hablar como que los sonidos, ¿no? De la S en vez de la Z, entonces, pero también me doy cuenta que son muy parecidos, entonces creo que es más de lo auditivo, más de diferenciar y de discriminar bien estos fonemas. Evidentemente, muy bien, Adriana, tú has tocado un punto muy, muy particular en esta dislalia en particular. Acá, además de la articulación en este tipo de dislalia, excelente tu comentario, muy bien, está involucrada la parte de la discriminación auditiva. Por eso es importante la valoración del especialista en el área, foniatra, fonoaudiólogo, que son los dos términos que se utilizan generalmente para el especialista en el área, tendría que hacer una valoración incluso también audiométrica, ¿no? Para ver cómo está esta parte que por ahí está afectando la discriminación de sonidos en este niño, hablamos de niños porque estamos en el tema de aprendizaje, ¿no? Pero también puede ser en un adulto que no se lo haya tratado, identificado en el momento oportuno, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la pronunciación alterada de ese fonema. Otro que de alguna manera, si bien no es común al 100%, sí se lo suele escuchar y tiene que ver justamente con la articulación, es cuando la letra R como que tienen este arrastre en la pronunciación y no dicen rana, sino dicen, a ver, es que no sé cómo hacerlo, por favor no se rían, pero para que me entiendan, porque sí estoy segura de que en algún momento han escuchado, ¿no? Como es ese arrastre de la R, como rana, ¿sí? Esa también es una dislalia por distorsión, ¿no? Que no pronuncian el sonido de la R como se pronuncia en el común, sino que como que tiene ese arrastre, ¿no? Y como que, no sé si, ¿cómo decir? No es exacerban, pero como que arrastran ese sonido y la puntualizan, pero bien, ¿se entiende? En vez de r, entonces, por eso digo, es como si arrastraran el sonido de la R, ¿no? Esa también es una dislalia por distorsión. Bien, que ya les digo, de las tres es con la que menos ustedes se van a topar. Es la menos frecuente, no digo que esté ausente, pero en cantidad de presencias, la primera que es por sustitución es la más común. Y no por común va a ser no tratada, ojo, diferenciemos. Me refiero a que es la más común en el sentido de que es la que más frecuentemente yo voy a verla presente, ¿no? En los niños. La otra, ¿cuál era la otra, curso? Por sustitución. Por sustitución, digamos, estaría como que sin querer jerarquizar, pero para que se entienda como que en un segundo lugar. Es frecuente, pero menos frecuente que la de sustitución. Y esta que es la más rara, digamos, de estar presente. Está presente
Sí. Voy a toparme en algún momento con algún casito que presente este tipo de dislalia, sí, pero no tan común como lo puede ser una de sustitución. Bien. Y bueno, al igual que las otras, pues puede estar en el inicio, al medio o al final de la palabra, dependiendo cómo pronuncie la persona. Vamos a entrar a otra dificultad en el lenguaje que ya Nina nos la había mencionado hace unos minutos atrás, que es un problema del habla, conocido comúnmente en el entorno como tartamudez, o por nosotros desde el empleo pertinente y adecuado de la terminología, que debería ser disfemia. Acá quiero hacer un paréntesis, chicos. A veces es sumamente importante que desde nuestro lugar, como psicopedagogos o como psicólogos, nos habituemos a emplear los términos pertinentes y correctos. ¿Ya? Y no digo que tartamudez sea incorrecto, pero digamos que tartamudez hace al término más cotidiano y más común del entorno. Pero si nosotros estamos hablando desde nuestra formación profesional, creo que es importante marcar la diferencia en los términos que empleamos, ¿no? Porque, bueno, finalmente somos profesionales en áreas muy específicas y como buen profesional es adecuado utilizar la terminología pertinente, ¿no? Entonces, para nosotros es disfemia. Para el común de la gente sería entendido como tartamudez. Un poco también va, y acá voy a entrar al campo médico, por ejemplo, han debido escuchar a varios médicos la denominación que le dan al común dolor de cabeza. ¿Con qué nombre desde el punto de vista médico? O voy a escuchar a algún médico hacer referencia al dolor de cabeza. Cefalea. Exactamente, cefalea, ¿no es cierto? Y usted dice, ay, sí, pero es que si hablas o pronuncias ese término, el resto no te va a entender. Puede que sí, puede que no, pero ya está en mí utilizar el término pertinente, preciso, adecuado, desde el lugar que corresponde, y hacer la aclaración dependiendo con quién estoy compartiendo dicha información, ¿no? Entonces, puedo decir disfemia, que es la tartamudez. Ah, ya, ok, entonces yo sé que a mi interlocutor le va a quedar claro a qué me estoy refiriendo con disfemia, porque además de que yo estoy empleando adecuadamente el término, estoy aclarando qué significa, ¿no? Entonces, creo que eso también dice mucho del profesional. Y ojo, no estoy diciendo que no es adecuado utilizar términos comunes, obviamente que sí. Por supuesto que sí, pero si yo sé que hay términos muy puntuales y muy particulares y me considero que he tenido una buena formación profesional, pues emplearé esos términos. Bien, en todo caso, todos sabemos en qué consiste y qué características tiene la tartamudez. Es un problema del ritmo de la palabra, ¿no es cierto? Que está básicamente relacionada con la fluidez que tiene la persona en, pues, pronunciar las diferentes palabras dentro de su comunicación o dentro de su repertorio. Ahí está mal escrito, le falta una S. Esta alteración en general se presenta como un bloqueo al emitir fonemas, ¿no es cierto? Repetirlos muy constantemente, ya sea al comienzo y medio de las palabras, que generalmente son los lugares donde suelen estar presentes, como una repetición de estas palabras, de prolongación de las sílabas que no terminan de pronunciarlas de forma completa y en un solo golpe de voz, ¿no ves? Sino que estos fonemas tienen un cierto arrastre en la repetición antes de terminar de completar la pronunciación en la palabra. Bueno, creo que todos sabemos las características de una tartamudez. Ahora, dentro de algunos márgenes y dentro de algunos estudios, ustedes han debido leer también que la tartamudez se la asocia con cierto tipo de problemas emocionales, ¿no? Personas muy ansiosas que cuando se exacerban, pues se presenta en su pronunciación esta característica, ¿no? De la tartamudez. Entonces, la tartamudez dentro del lenguaje suele ser asociado con cierto tipo de situaciones o momentos de mucha ansiedad o de mucha tensión en la persona que como un círculo vicioso no refuerza adecuadamente la pronunciación que se espera y los llevan a presentar la tartamudez. Bien,
Entonces, las causas que pueden provocar retraso en la adquisición del lenguaje pueden ser de tipo neurológico, pueden ser debidas a algún déficit intelectual, pueden deberse a un déficit auditivo que generalmente se da en el común de los casos, y este déficit auditivo puede ser parcial o puede ser total, ¿no? Y en algún momento pueden deberse también a algunos tipos de trastornos psíquicos que como cierto tipo de trastornos van a tener como característica dificultades en el lenguaje, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar del retraso simple del lenguaje como otra dificultad en el lenguaje. ¿Qué características tiene este retraso simple? En que el niño no habla, no emite sonidos que más o menos se puedan entender, aunque estén mal pronunciados, entre comillas, hasta los 3 años. Es decir, que hasta los 3 años el niño emite cierto tipo de sonidos, pero sonidos que no tienen ningún viso o intención de que sea una palabra, más allá de que no esté bien pronunciada, ¿no? Entonces, cosas así, que obviamente por el entorno de la familia y la cotidianidad lo pueden identificar y pueden más o menos deducir qué quiere el niño. Pero para gente de fuera que no forma parte de ese entorno, van a ser simples sonidos que no dan ningún viso o intención de un lenguaje articulado, ¿no? O aquellos niños que es muy común en el retraso simple del lenguaje, que agarran y simplemente te señalan lo que quieren, ¿no ve? Y en algunos pequeñitos más avispados, que no sé por qué razón no quieren hablar, y tú no les haces caso cuando te señalan, ¿no? Y tú le dices, pero a ver, dime qué quieres, a ver, háblame, ¿no? Y te siguen señalando, y como no quieren hablar, pues, no quieren, digo por no querer, pero es que no sabemos por qué no hablan, van y directamente se remiten ellos mismos a la fuente para agarrar la taza, para agarrar la galleta, o para lo que sea, pero no hablan. Bien, ni siquiera en una mala pronunciación. Por eso dice, no habla hasta aproximadamente los 3 años. Con esas características, yo ya estaría pensando en un retraso simple del lenguaje, cuando en realidad, como dice la pantalla, el niño ya pues al año y medio ya debería, ¿no ve? Ya debería ser capaz de pronunciar palabras, más allá de que no estén bien pronunciadas, pero darse a entender. No, en estos niños no hay eso, ¿no? Sin embargo, la diferencia en este tipo de retraso es que entienden perfectamente todo lo que uno le dice. O sea, el nivel de lenguaje comprensivo está perfecto, ¿no? Entienden, te siguen órdenes, hacen lo que tú les pides, pero no hablan. No sé si les ha tocado ver a algunos niños con esa característica, o emiten cierto tipo de sonidos o señalan y omiten sonidos, pero que no sé. Si no eres parte de la familia, no sabes qué quiere decir, pero te entiende todo. O sea, llevar, traer, hace, chat, todo lo que sea de comunicación hacia el niño, lo entienden perfectamente, que es una de las características en este tipo de retraso, ¿no? Ahora, sus causas se atribuyen a trastornos orgánicos o funcionales de índole de maduración que van a evolucionar favorablemente de forma espontánea. Es decir, que este tipo de retraso maduracional pasa. Pero tampoco podemos quedarnos esperando a que pase, ¿no ve? Porque hasta que pase ya le toca entrar al colegio, y en el colegio ya pues le va a causar problemas el hecho de que el niño no quiera pronunciar, no quiera comunicarse y se maneje solo con señas o con cierto tipo de sonidos, ¿no? Entonces, si bien va a pasar de forma espontánea, es importante hacer una valoración neurológica, sobre todo si ya estoy notando esta característica, para pues diferenciar de lo que ya se puede conocer un retraso del lenguaje, que es otra dificultad en el lenguaje. Como dice ahí, se tiene otro trastorno llamado retraso del lenguaje. Uno es retraso simple del lenguaje y el otro es retraso del lenguaje, donde el niño empieza a hablar a una edad normal, a la edad que se espera, aproximadamente año y medio,
considerando que a partir del primer año el niño ya comienza con sus pequeñas palabritas, las va ampliando y ojalá más o menos perfeccionando hacia el año y medio, y de ahí en más pues ya ni qué decir, ¿no? Pero no adquiere la cantidad adecuada de palabras. Es decir, que su cantidad de lenguaje es muy limitado, ¿no? Para la edad que ella puede tener. Incluso muchas de ellas son incomprensibles, es decir, las pronuncia, pero si bien las pronuncia no se puede entender qué quiere decir. No forma frases, comprende el lenguaje hablado, bien, y finalmente adquiere el lenguaje como se lo entiende en la totalidad de la palabra lenguaje, ¿no es cierto?, en el curso de varios años. Es decir, que yo voy viendo que su lenguaje va evolucionando muy lentamente, la incorporación de palabras a su vocabulario es muy lenta y a la vez muy difícil porque hay palabras que no las puede pronunciar como debería, ¿no? Entonces, ahí también, si yo ya voy viendo que son claras las diferencias entre el retraso simple del lenguaje y un retraso del lenguaje, ¿no? Son muy evidentes. Y ya debería parar orejas y ojalá poder hacer una intervención o una evaluación del especialista que ayude a revertir lo más prontamente posible esta situación antes de que entre al colegio. O sea, en esto voy a ser muy repetitiva. Todo esto que estamos viendo, chicos, debería ser tratado, trabajado, intervenido, estimulado antes de una escolaridad formal. No esperar a que el niño ingrese a un primero de primaria, porque a veces te dicen, no, cuando entre al colegio voy a ver. Es mucho riesgo esperar. No todos los niños, niñas reaccionan de la misma manera. No todos los niños, niñas reaccionan dándose cuenta de que el resto de los compañeros tienen características que ellos no las tienen. Entonces, para algunos no les afectará, pero para otros sí les va a afectar. Entonces, importante tener esta conciencia de hacer detecciones tempranas y también intervenciones tempranas. Cuestión de que no le tengamos que dificultar al niño su aprendizaje formal, porque quiero esperar de que con el tiempo se le va a pasar, ¿no? O sea, si lo puedo hacer antes, ¿por qué no hacerlo? A arriesgarme a que llegue la época y me dé cuenta de que el niño ya, además de los problemas añadidos o de las dificultades añadidas que pueda tener, acarree otro tipo de dificultades de índole afectivo-emocional, ¿no? Porque hay muchas cosas que a los niños puede afectarles y a otros no afectarles. Pero hasta que pase eso, si yo voy a estar esperando cómodamente a ver qué pasa, puedo estar ante un caso de que se le complique más aún la situación al niño. Bien, entonces, nada, curso, ya estamos a prácticamente 1 minuto del fin de clase, dejo de compartir pantalla. Llegamos hasta acá conmigo, entonces, por favor, lo que yo les decía al inicio de la clase, ya tienen todo el tema en la plataforma, entonces descarguen, imprímanlo, denle una leída que les va a servir mucho como base para las exposiciones que vamos a tener más adelante, ¿sí? En todo caso, tómenla en cuenta también para el último parcial y a partir de la semana que viene ya estaríamos en la recta final con las exposiciones. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Curso. Moni, no de las exposiciones, sino del último trabajo escrito. Eso igual ya va a aparecer en el sistema, ¿no? Ya está. Ya está. Ya hace 2, 3 semanas que ya está habilitado para que ustedes lo puedan meter cuando quieran. Así porque, o sea, solo me apareció lo de las expo, pero voy a revisar así mejor. Sí, por favor. Lo del trabajo escrito que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Desarrollo social y moral, me estás diciendo, ¿no ve? Lo que es Marcia, lo que es Colbert, lo que es Erickson. Sí, eso. Sí, entras a la unidad que tiene ese título y ahí ya te va a aparecer.
Súper, mil gracias, Moni. Ok, en todo caso, gracias, Lucía. Esto me hace recuerdo, y así rapidito les digo, me hace recuerdo a que la parte de fracaso escolar, que son como 3, 4 hojitas, no es más, también ya está en la plataforma, entonces entren donde dice fracaso escolar y ahí van a ver el documento para también ya poder descargarlo y imprimirlo. ¿Ya? En todo caso, son 3, 4 hojitas, no es más, que va a ser el redondeo final a esta parte de trastornos de aprendizaje y lo que vamos a tener como exposiciones la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Moni, una preguntita. Las notas del segundo parcial, ¿cuándo las vas a subir? No he corregido, en estos días recién voy a corregir, han dado el día lunes, la verdad que no he podido leerlos, Cristiane, pero hasta el lunes ya van a tener las notas en el sistema. Por favor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Moni, tal vez como curiosidad, en relación al tema que estás hablando de la dislalia y que un fonodiólogo puede diagnosticar, ¿hay una edad o un rango de edades? Mira, tendríamos ya que empezar a parar orejas a partir de los 4 años, ¿no es cierto? Que podría ser, como no todos los niños tienen el mismo ritmo evolutivo, que algún niño todavía hacia los 4 años arrastre esto de las dislalias que son consideradas evolutivas. Pero ya a los 4 años y medio, 4 años 10, ya bordeando los 5, ya no son dislalias evolutivas. Entonces, si están presentes todavía a los 4 años, hay que hacer un seguimiento estricto. Si a los 5 años siguen estando presentes, pues inmediatamente, para estar todos tranquilos, sobre todo la familia, debería hacer una valoración foniátrica, ¿no? Porque a veces los foniatras te dicen, sí, no es muy grave, no necesitas ir a terapia foniátrica con él y simplemente, o ella, dependiendo de quién sea el profesional, y le dan a la familia un listado de ejercicios y de actividades a ser realizadas en la casa, con monedas, con bolitas, con lápices, etcétera, etcétera, pero que no ameritan que el profesional tenga que trabajar 2 veces a la semana con el niño, por decir algo, ¿no? Pero por eso te digo, a los 4 años no debería estar presente, pero hay casitos en los que sí todavía arrastran de los 3 años a los 4 años. Entonces ahí hay que hacer un seguimiento estricto, hay que estar pendientes, ¿no? Si ya veo que se está acercando a los 5 años y pareciera no haber superado esto, entonces hay que hacer una valoración fonodiológica. De tal manera de que tendría todos esos 5 años que viene a ser el kinder para ir trabajando de acuerdo al grado en el que pudiera estar y cuál sería la opinión del profesional tratante. ¿Ya? Por eso digo, cuando hablamos de edades aproximadas, no todos los casos son iguales, pero si yo veo que está arrastrando y ya están los 4 y sigue con características de dislalias, ya tengo que empezar a parar orejas, ¿no? Tal vez en la casa, así muy cotidianamente, reforzar cómo se pronuncia, ¿no? Y hacerle notar, no se pronuncia así, se pronuncia asá, y hacerle, ¿no? Pero si yo veo que estas cositas muy cotidianas no son de mucha utilidad para el niño, hay que ya pensar en hacer una valoración foniátrica. Por eso digo, al final de cuentas, si bien es una inversión que se hace, porque es una inversión que creo que vale la pena, porque le estaría, quién sabe, ahorrando al niño tantas dificultades en una escolaridad formal y estaría, si fuera el caso, ya haciendo una intervención oportuna. Entonces, llega primero esta situación, está superada o está ya en proceso de superación y no tendría que causarle dificultades si lo dejo estar porque se le va a pasar en algún momento, ¿sí? Entonces, no hay edades rígidas, pero ya 4 años y medio, 4, 10, si sigue con aquello, porque en los primeros meses de los 4 años, como les digo, podría ser que todavía esté arrastrando esta dislalia evolutiva, que no debería ser, pero hay niños que ya la arrastran. Y acá a los 10, siga, 4 años, 10 meses, 4 años y medio, siga con esto, ya, le prestemos más atención al casito, ¿sí? Sí, gracias, man.
¿Listo? Ok, curso. Entonces, nada, fracaso escolar ya está en la plataforma, lo pueden descargar e imprimir. El complemento de este tema ya está en la plataforma, lo pueden descargar e imprimir. Como preguntaba Cristiane, por favor, ténganme paciencia. Hasta el lunes, Dios mediante, ya van a tener sus notas del segundo parcial en el sistema. Y nada, nos vemos la próxima semana ya para la última ronda de exposiciones. Gracias a todos y todas por su presencia. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense, por favor, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el día lunes. Adiós. Gracias, A ustedes. Gracias, Moni. Adiós. Gracias.